Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que me siguen, ya sea por mis enseñanzas de IFA o por lo que quieran. Y a los que no me siguen, bendiciones y larga vida también. Que la paz de los Dumares sea con ustedes y que tengan éxito en todo lo que hagan. El ser humano no vive dominado por el odio ni por la maldad. Vive dominado por el miedo. Así como usted lo escucha. Y mientras no entienda que vive dominado por el miedo, seguirá sufriendo. Hoy no vamos a hablar del miedo como algo pasajero. Hoy vamos a hablar del miedo como estructura invisible que gobierna decisiones, relaciones y destino. No te muevas, que comenzamos. ¿Qué es realmente el miedo? Según IFA nos enseña de que el miedo no es el problema, que el miedo es un mecanismo natural de supervivencia del ser humano. IFA enseña que el problema surge cuando el miedo deja de proteger y comienza a dirigir nuestras vidas. IFA dice que cuando el miedo se instala como guía, el ser humano deja de elegir y comienza a reaccionar. Entonces, el miedo como raíz del sufrimiento humano. Exactamente. Y escucha con honestidad. Observa con honestidad. ¿Qué son los celos? Miedo a perder. ¿Qué es el apego? Miedo a estar solo. La envidia, que lo hablamos en episodios pasados. Miedo a no ser suficiente. El orgullo, miedo a ser herido. Y la ira, miedo a ser vulnerable. Entonces, el miedo no grita, el miedo susurra y por eso controla. La mayoría de las decisiones que tomamos los seres humanos no nacen del amor. IFA enseña que nacen del miedo disfrazado de lógica. Y no te muevas, que en breve te voy a explicar el miedo realmente de dónde viene. No te muevas. IFA nos enseña de que el miedo viene desde la infancia, pero que no nace con nosotros. Se aprende. Escucha esto que es importante. IFA enseña de que el miedo viene con nosotros desde la infancia, pero no nace con nosotros. Se aprende. Y se aprende cuando te dicen, no puedes, cállate, te comparan, te condicionan en el amor. Y ahí se forma el adulto que teme equivocarse, teme amar, teme cambiar y teme ser auténtico u original. Ese niño herido se convierte en adulto, pero gobernado por sus miedos. IFA enseña esto en Oddu IFA, como por ejemplo Oyeku Meji, el Oddu IFA Oyeku Meji, donde dice: el hombre puede caminar bajo el sol, pero si nació en la sombra, le temerá su propia sombra. IFA nos enseña que, es decir, que el niño aprenda a sobrevivir, pero no a confiar. El adulto puede trabajar,
puede formar un hogar, puede formar una familia, pero sus decisiones nacen del miedo. ¿A qué? A perder, al abandono, al rechazo y hasta la propia muerte. No fracasa por incapacidad, no, sino porque vive anticipado a la pérdida, exactamente. No pierde por incapacidad, sino porque vive anticipado a la pérdida. En el Oddu Ifá, Osá Irosu, Osá en la derecha, Irosu en la izquierda, Ifá nos enseña y establece que la fortaleza que nace del miedo a ser débil termina siendo la cárcel más grande, tal y como lo está escuchando. La fortaleza que nace del miedo a ser débil termina siendo la cárcel más grande. Esto lo enseña Ifá en el Oddu Osá Irosu. Este mismo Oddu Ifá nos enseña de que aquí los niños crecieron sin protección. Tuvieron que resolver solos desde pequeños. Viven en un estado de alerta constantemente, aún sin haber peligro. Hay un poema o un verso, un esifá de este mismo Oddu, de Osá Irosu, donde Ifá enseña esto que dice: Osá vio el conflicto, Irosu vio la sangre. Se consultó Ifá para el niño que llora en el mundo y no encuentra a nadie que escuche su voz. El niño llora, el mundo ríe. Ifá le dijo que hiciera el bo para que el mundo no lo destruyera por dentro. Hay un proverbio yoruba que dice: Omoti ayakobo, oye yo, vos iré. ¿Qué quiere decir? El niño que el mundo no escucha, el mundo escuchará sus actos. Tenemos otro poema también de este mismo Oddu Ifá, Osá Irosu, donde Ifá nos enseña algo que dice así: Irosu es quien deja una huella profunda. Se consultó Ifá para el niño que no tuvo quien lo cargara, que camina por el mundo con temor. El niño que no fue sostenido, al que no lo cargaron en la espalda, cuando crece mira hacia atrás todos los días. Se le dijo que hiciera el bo para que el miedo no le destruyera su corazón, o para que el miedo no le devorara su corazón. Es decir, que el mundo está en calma, pero su corazón no descansa. ¿Qué nos enseña Ifá acerca del miedo? Ifá nos enseña de que las sociedades no se controlan con fuerza, se controlan con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder estatus, miedo a perder seguridad, miedo a perder aprobación. Ifá nos enseña que un ser humano con miedo, escuche bien esto es importante para todas aquellas personas que son seguidores de Ifá, personas que les gusta la práctica de Ifá, personas que quieren entender lo que Ifá nos enseña en Instrucciones de Vida para los Seres Humanos, y esta es una de las más importantes que Ifá enseña. Ifá enseña que cuando un ser humano tiene miedo, obedece, calla y se adapta.
Ifá enseña que cuando un ser humano no tiene miedo, escuche bien, no tiene miedo, cuestiona, se despierta y se vuelve muy peligroso para el sistema. ¿Se puede vivir sin miedo? Claro que no. No se puede vivir sin miedo, pero se puede vivir sin ser gobernado por él. La conciencia no elimina el miedo, lo coloca en su lugar, tal y como está escuchando. Cuando reconoces tu miedo, deja de controlarte y deja de decidir por ti. Entonces el miedo observado pierde todo poder. Yo soy Amaury Leiva Valdés, sacerdote de Ifá Babalawo. Y si este mensaje resonó contigo, es porque este episodio es para ti. Aquí en El Hombre y Ayer no se entretiene al hombre, se le recuerda quién es. Dicho esto, nos vemos.